Gillo Douhet fue un general del ejército italiano que es conocido por enunciar los principios y ventajas de la utilización del poder aéreo en la organización táctica de las operaciones militares. Nació en Caserta el 30 de mayo de 1869 y vivió hasta la edad de 60 años, falleciendo en Albano el 15 de febrero de 1930. Ingresó a la Academia Militar de Artillería e Ingenieros de Módena, egresando con el número 1 de su promoción y el grado de subteniente. Desde 1909 comenzó a definir su teoría acerca del potencial que tenía el arma aérea, la cual en ese entonces no era totalmente aprovechada por las Fuerzas Armadas, y escribió obras tanto científicas como técnicas, produjo un gran número de artículos, comedias y sátiras militares, e inclusive tuvo apariciones en diarios y revistas de la época. Todo esto con el fin de que el público comenzase a darse cuenta y a entender el potencial que la aviación militar poseía. Douhet empieza proponiendo la creación de un nuevo brazo armado, la aviación, completamente autónoma de los dos ya existentes, el ejército y la armada. Para él, el poderío aéreo se desperdiciaba en objetivos subordinados a los planes de los mandos del ejército y de la armada, ya que la Fuerza Aérea era plenamente capaz de emprender operaciones propias cuyos efectos podían ser más profundos. La visión de Douhet se apoyaba en que tanto los planes de un ejército como los de una flota solo alcanzaban la línea de frente del enemigo. En contraste, los planes aéreos podían golpear casi cualquier parte del territorio enemigo. Douhet reconoce que esta ventaja está sometida a la autonomía de los aviones, pero que, aun con dicha salvedad, su radio de acción sigue siendo más amplio que el de los otros dos brazos armados de un país. En 1910 es ascendido a comandante del Batallón de Aviadores, la primera unidad italiana de aviación. Publicó entonces normas para el empleo de los medios aéreos en la guerra aérea, aportando innovaciones de carácter técnico, entre las que se cuenta la introducción de cámaras fotográficas en los aviones. Entre 1911 y 1912 estuvo en Libia en la guerra con Turquía, donde se realizaron los primeros bombardeos aéreos. Junto al ingeniero Caproni diseñaron aviones de bombardeo de gran alcance. La cancelación de un pedido de este modelo de avión dio lugar a una agria discusión con el mando, que le perjudicó mucho, siendo suspendido de su cargo. Durante la Primera Guerra Mundial fue jefe de Estado Mayor, pero sus continuas críticas al mando y al ministro de la guerra provocaron su procesamiento en 1916 y la condena a 1 año de prisión en el fuerte de Fenestrelle. El desarrollo de la guerra muestra el acierto de sus teorías, resultando finalmente rehabilitado y nombrado director de los servicios técnicos del Comisariado Aeronáutico en 1918, cargo que declinó para seguir su carrera de escritor y articulista. En 1917, a la vista del éxito de sus teorías, fue nombrado general. En 1921 escribió El dominio del aire, obra que, incluso hoy en día, se consulta para ver los principios en los que se basa el poder de la aviación. Douhet, al igual que muchos teóricos militares, es heredero de las teorías de Clausewitz y de Jomini, ambas consistentes en la idea de la concentración de fuerzas en el punto decisivo para alcanzar la victoria. Desde finales del siglo XIX, la concentración de fuerzas está asociada a la superioridad de fuego. En ese sentido, Douhet proponía enfocarse en contar con el mayor número de bombarderos, por lo que su teoría del poder aéreo era eminentemente ofensiva. También apoyaba fervientemente a la aviación como único medio de que terminara la inacabable lucha en las trincheras. Ya preveía que las siguientes guerras no serían solo de frentes, sino que también intervendrían toda la población y los recursos del país. Para él, los aviones tenían la gran ventaja de que podían llegar en poco tiempo hasta unas distancias a donde le era imposible llegar a la infantería, ya que los cañones de la época no podían competir con la velocidad de los aviones. Lo que Douhet tenía en mente era el hecho de atacar distintos objetivos en territorio enemigo, sean estos militares, civiles, industriales y de infraestructura. Para él, la Fuerza Aérea era capaz de destruir las fuentes de poderío militar, productivo y humano de un país, situación que se traducía en la postración absoluta del adversario. Sin embargo, Gillo Douhet no solo pensaba en generar una destrucción material en el adversario, sino que también atacarlo moralmente. Esto se reflejaba en los supervivientes de los bombardeos, quienes quedaban totalmente devastados.
Para él, esto último era el principal foco que podía hacer desistir al enemigo. La visión que Dowhead tenía del bombardero como arma decisiva en un conflicto bélico, así como su propuesta de la guerra total a partir de la aviación, quizás no fuera única. Sin embargo, sí es de las más conocidas. Las ideas de Dowhead cuentan tanto con seguidores como con detractores, ya que muchas de sus ideas fueron puestas en práctica durante la Segunda Guerra Mundial, así como en conflictos posteriores. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, el uso de bombardeos aéreos masivos sobre distintos objetivos en Europa no decidió el resultado de la contienda, situación que desmiente la propuesta de Dowhead. Sin embargo, la aparición de las armas nucleares le daría la razón a Dowhead si consideramos los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y el consiguiente fin de la Segunda Guerra Mundial. A fin de cuentas, Guillaume Dowhead fue un militar que gracias a su espíritu visionario logró hacer que la aviación fuera tomada más en cuenta dentro de las estrategias bélicas de las Fuerzas Armadas de los distintos países, y es, sin duda, uno de los personajes más importantes e influyentes dentro de la historia de la aviación. Manfred von Richthofen, conocido mayormente como el Barón Rojo. Nació el 2 de mayo de 1892 en Breslavia. Actualmente, Polonia gana el récord de más aviones derribados en la Primera Guerra Mundial. Richthofen, siendo de una familia adinerada y siguiendo los pasos de su padre, el cual era de un alto rango en la unidad de la caballería prusiana, entró como cadete. Después de 3 años, se volvió teniente del primer regimiento. Al inicio de la Primera Gran Guerra, la caballería está estancada, ya que gracias al uso de las ametralladoras y cañones de los soldados, debieron meterse a trincheras. Manfred pasó de la caballería a la infantería, donde no pudo brillar, debido al mal trato de vida que tenían. Él quería destacar con el implemento de una nueva arma. El avión entró a la escuela de aviadores, donde tampoco pudo destacar siendo el mejor piloto. Él lo único que hizo al principio fue fotografiar el frente oriental en misiones de reconocimiento. Manfred, en su recorrido, conoció a otro aviador llamado Boel, un gran aviador que tenía el récord de más aviones derribados, quien lo seleccionó como piloto para el escuadrón hasta 12. Su primer combate fue todo un éxito sobre el biplano. Se ganó el respeto de todos sus compañeros y enemigos por su gran talento, audacia visual y audacia. Von Richthofen tenía un afán por derribar aviones, y por cada avión que él derribaba, tomaba sus partes que enviaba a tierra, dejándolo como trofeo en su casa. En su victoria número 11, derribó al destacado piloto británico Lanox, y en 1917 se volvió comandante de la FAC hasta 11, el cual llamaban el Circo Volante, debido al variado colorido de los aviones de combate. Fue en ese entonces cuando el famoso piloto Manfred von Richthofen se ganó el apodo del Barón Rojo, por cómo se encontraba pintado su gran avión. Pese a que sus compañeros decían que él tenía un comportamiento suicida, se le concedió la posibilidad de dirigir a la primera ala de cazas de la historia, llamada JG-1. En ese momento ya llevaba 20 derribos adjudicados. Durante su comandancia, esta unidad derribó una gran cantidad de aviones enemigos, perdiendo a muy pocos de los suyos. El 17 de julio de 1917 recibió un disparo en el cráneo, y pese a que la herida lo dejó ciego unos momentos, logró aterrizar su avión antes de perder el conocimiento. Durante su tiempo imposibilitado de volar, escribió un libro llamado El avión rojo de combate, el cual contaba sus experiencias como aviador. Pese a que su daño cerebral le imposibilitaba volar a toda su capacidad, restringiéndolo, volvió a volar en su nuevo Fokker DR-1, el cual pintó de rojo al igual que su antiguo avión.
Después de lo ocurrido, cambió su actitud siendo muy temerario, como si fuera inmune a la muerte. Él ignoraba sus propias reglas de vuelo. Obtuvo el récord jamás imbatido por otro aviador durante la guerra, de 80 aviones, aunque se estimaba que podía llegar a 100, contando los derribos sin confirmar, los cuales eran aviones que eran derribados y caían en territorio enemigo. El 21 de abril de 1918, su unidad se preparaba para volar por el norte de Francia y, a muchos kilómetros, un piloto canadiense llamado Camel Brown, volando en su show, conocía y respetaba a von Richthofen y a su circo aéreo, mientras que él nunca había escuchado de su procedencia. En la persecución, el Barón Rojo y su unidad se encontró con 2 aviones de reconocimiento y se apresuraron a derribarlo. Mientras tanto, Richthofen avistó a un piloto novato llamado William Meller. Pese a que usaba un avión que apenas era apto para dar un paseo, se abalanzó contra él, sin pensarlo. Este piloto, al ver que era seguido por el Barón Rojo, escapó a sus líneas. El Barón Rojo, ignorando el peligro que significaba esto, lo siguió y en cuanto lo divisaron, por su característico avión, abrieron fuego. El capitán canadiense Robert Gow se unió a la caza. No se sabe con claridad quién lo derribó, pero una bala del 303, la cual entró por el lado derecho de la espalda, dañando la aorta, vena cava, pulmones y corazón, saliendo finalmente por el techo, cayendo cerca del río Somme. Los soldados australianos fueron los primeros en llegar, y por último fue enterrado con honor por los propios británicos, con la leyenda que dice: aquí yace un valiente, noble adversario y un verdadero hombre de honor, que descanse en paz. Oswald Beagle, más conocido como el padre de la aviación militar, fue un piloto alemán durante la Primera Guerra y uno de los líderes más influyentes del combate aéreo. Nació el 19 de mayo de 1891, siendo el primero en formalizar las reglas del combate aéreo, que fueron recogidas en su libro El dictado de Beagle. Después de dejar la escuela, se alistó en el batallón número 3 de telégrafo como oficial cadete. A mediados de 1914 fue transferido a un entrenamiento de combate que fue desde mayo hasta agosto de ese mismo año y posteriormente fue trasladado de manera inmediata al servicio activo. Beagle y Max Immelmann, dos grandes ases en la aviación militar alemán, fueron los primeros pilotos en probar el Fokker diseñado con la ametralladora sincronizada al disparo de la hélice. Beagle ganó su primer combate aéreo el 19 de agosto de 1915, derribando 4 aviones y otros 4 más al comienzo del año 1916. Ese mismo mes, junto a Immelmann, fueron nombrados por el Kaiser alemán con el premio Pour le Mérite, nombramiento máximo dentro de la Fuerza Armada Alemana. Después de que Immelmann cayera en combate, Beagle asumió como jefe de escuadrón del Jasta II y dirigió el bombardeo sobre las trincheras de Verdún en 1916. Immelmann, con su vasta experiencia, comenzó a recopilar todos sus combates y maniobras y tácticas de estrategia aérea para luego escribir su libro El dictado de Beagle, la cual fue material de estudio para los nuevos pilotos que entraban a la aviación alemana. Entre sus primeros alumnos está Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, la cual le enseñó nuevas tácticas de combate aéreo y supremacía aérea, la cual él siempre prefería estar sobre el avión del oponente, teniendo el sol a su favor y la gravedad para la maniobra. Manfred von Richthofen siempre, a pesar de la muerte de su profesor, lo tuvo en cuenta y lo avaló hasta el final.
siendo que Immelmann solo obtuvo 40 bajas y Manfred von Richthofen tuvo 80 bajas. Aún así es considerado el padre de la aviación militar, debido a él formar en lo que es el arte del combate aéreo llamado dogfight o lucha de perro. Después de cada misión, él se reunía con pilotos a conversar sobre la misión, refiriéndose sobre la maniobra que efectuó, errores que usualmente cometían los enemigos y qué hacer en verse de una posición desfavorable frente al enemigo. Su muerte fue trágica y lamentable, sobre todo por su alumno Alfred von Richthofen, quien se enteró que su mentor no fue derribado por un enemigo, sino que por un propio compañero durante una misión sobre Francia en un vuelo de formación. Uno de sus alumnos se descompensó con el avión, se estrelló contra su avión y provocó un fatal accidente, perdiendo ambos la vida. Fue tan así que sus libros, manuales, clases e instrucciones consolidaron y estandarizaron la fuerza aérea alemana. Aún posterior a su muerte, sus libros eran impartidos como clases y sus maniobras eran tomadas en las instrucciones tácticas. Si bien su corta duración como instructor y piloto de combate dejó un gran legado en la aviación militar y enseñanzas para futuros pilotos, fue quien consolidó y ayudó a formar la nueva Luftwaffe. Hoy en día los combates aéreos se generan a mayor distancia, dejando de lado los dogfight o lucha de perro. Sin embargo, aún corre el riesgo un piloto de tener que enfrentarse a menor distancia frente a su enemigo, teniendo que aplicar las reglas básicas del combate aéreo, e incluso tenga que recurrir a maniobras y estrategias formalizadas y estudiadas por Oswald Berger. I am the shadow and the smoke in your eyes. I am the ghost that hides in the night.